Si pedimos a Dios que nos llene del fruto del Espíritu, vamos a servir a Dios y lo vamos a hacer con esfuerzo. No lo vamos a hacer con pereza, no lo vamos a hacer con desgane, no lo vamos a hacer mediocremente. Somos llamados a lavarnos los pies los unos a los otros. A cada miembro de la iglesia del Señor Dios le ha derramado dones. Dios ha colocado algo que tú tienes que hace la iglesia del Señor única. La segunda carta a Timoteo, que es donde acabamos de leer estos 2 versículos, es la última de las cartas del apóstol Pablo. Pablo ha sido apresado por segunda vez, según algunos historiadores, en Roma. Ya está a punto de culminar su carrera o su misión como apóstol de Jesucristo. Para Pablo, mis amados, este es el último tiempo, porque es el final de su misión, el final de lo que él llama su ministerio como evangelista, como apóstol y como maestro de los gentiles. ¿Cuántos saben que nosotros somos los gentiles? A menos que no haya judíos, ¿verdad?, aquí entre nosotros. ¿Cuántos son gentiles? Los gentiles, bueno, hay algunos que no son gentiles ni son judíos. ¿Cuántos son gentiles? Son gentiles porque no vienen del pueblo de Israel. Entonces, el apóstol Pablo fue llamado a llevar el evangelio a los gentiles. Predicando el evangelio, recibe la oposición del imperio romano y es apresado. En su primer apresamiento, nosotros leemos que el apóstol Pablo tiene, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, la oportunidad de recibir asistencia, hasta de tener una especie de prisión domiciliaria donde iban y lo visitaban hermanos. Ya en este apresamiento el apóstol Pablo se encuentra completamente confinado. Le dice a Timoteo, su hijo en la fe y quien fuera el obispo de la iglesia de Éfeso, que él está entre cadenas. O sea, en este momento ya lo tienen preso al final de su ministerio, donde se cree que poco tiempo después fue decapitado por el emperador romano Nerón. Lo que hace Pablo al escribir esta carta es dejar que el Espíritu Santo de Dios le dé la revelación para animar al joven Timoteo, un joven ministro, para que cumpliera su llamado con excelencia. Diga conmigo, excelencia. Para que lograra la meta, para que alcanzara el objetivo por el cual Dios lo había puesto en el ministerio. Que terminara bien la carrera como Pablo la estaba terminando, a pesar de que las circunstancias no estaban buenas. Pablo había hecho lo que tenía que hacer en la obra del Señor. Por lo tanto, mis amados, las palabras de Pablo en esta carta y específicamente en este capítulo es un llamado para los ministros de todas las generaciones. Usted sabía que la palabra ministro, uno de los sinónimos es siervo. Diga conmigo, siervo, uno que sirve. En algunas traducciones de la Biblia en inglés se le hace llamar remero. ¿Sabe por qué remero? Porque los barcos antiguos que eran movidos por remos, estaban movidos por fuerza humana y eran movidos por esclavos que estaban muchas veces encadenados a las galeras o esos barcos movidos por grandes remos. Y muchas veces esos esclavos morían en medio de batallas cuando los barcos eran interceptados. No podían escaparse, no podían salir huyendo, estaban confinados a morir en su misión. Asimismo, el creyente, cuando Dios le ha llamado, tiene que estar dispuesto a dar la vida por el Señor Jesucristo si es necesario. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata, sea que vivamos o sea que muramos, sin importar cómo Dios nos llama, el objetivo es que nosotros estemos dispuestos a dar la vida por el Señor. Por lo tanto, debo decir también que las palabras de esta carta son para los creyentes del último tiempo. Es el llamado del último tiempo.
En primer lugar, yo quiero que usted vea que Pablo hace aquí un llamado a la consagración. Le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Note la palabra, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios nos ha dado un privilegio que muy pocos seres humanos tienen sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué digo que muy pocos? Porque son pocos los que se salvan, dice la Escritura. Dice que el camino de la perdición es amplio, ancho, y son muchos los que van por él. Pero que el camino de la salvación es estrecho, angosto, y pocos son los que lo hallan. Usted y yo encontramos ese camino de la salvación, por lo tanto nosotros somos privilegiados más que cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra. Hemos recibido el mensaje de la salvación, hemos sido sensibles a la voz del Espíritu Santo llamando a nuestro corazón, hemos obedecido al llamado de la salvación y nuestros nombres han sido puestos en el libro de la vida. Si usted no se goza por eso, yo me voy a gozar todos los días de mi vida. Además de todo, mis amados, Dios nos ha dado el privilegio de poder ser usados como instrumentos para traer a otros a la salvación. No hay un gozo más grande que se pueda producir en el corazón de un creyente que saber que usted es un instrumento para traer a otros a la salvación. No hay gozo más grande que cuando alguien inclina la cabeza y usted, después de predicarle el evangelio de Jesucristo, esa persona dice: yo quiero eso que tú tienes, yo quiero ese Dios que tú tienes, yo quiero a ese Cristo que tú tienes, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador. Óigame, ese gozo no lo venden en ningún lado. No lo vende Walmart, no lo vende Target, no lo vende advertisement gratuito para ellos, ¿verdad? Pero no lo venden en ese gozo. Ese gozo solamente viene del cielo. Por lo tanto, aquí el llamado del Espíritu Santo que Pablo está dando es un llamado a no desmayar, porque él le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es un llamado a no desanimarse en nuestro caminar con Dios, porque la Biblia dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, sin importar las tribulaciones, las dificultades, las enfermedades, los contratiempos que pasemos en este mundo, habrá un día que las recompensas serán mayores que las tribulaciones que pasemos o atravesemos en este mundo. Y eso yo creo que llena el corazón de gozo y de esperanza. Debemos entonces, mis amados, esforzarnos, cobrar ánimo, no dejar de crecer en la gracia de Dios, porque Pablo dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Somos llamados, mis amados, a vivir en una constante batalla por nuestra fe, porque ¿cómo escaparemos, dice la Escritura, si descuidamos una salvación tan grande como la que Dios nos ha dado? De nosotros, cuando estamos atravesando tribulación y somos tentados a abandonar la carrera, la batalla de la fe, nosotros debemos pensar en la larga lista de hombres y mujeres que a través del paso de la historia dieron su vida, derramaron su sangre, estuvieron dispuestos a morir para que usted y yo en este tiempo alcanzáramos la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos en medio de cánticos, en medio de lágrimas, en medio a veces de terror, en el Coliseo romano, cuando sabían que iban a ser devorados por las fieras, estuvieron dispuestos a decir: no voy a negar a Jesucristo, mucho menos nosotros por una leve tribulación debemos dejar al Señor? Toque a alguien y dígale: esta palabra es para ti. Piensa en esa larga lista de personas que murieron porque por la vida de ellos muchos de nosotros hemos alcanzado el Evangelio. Gracias al sacrificio, a la entrega de muchos hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor, usted y yo podemos adorar con la libertad con que lo hacemos. Podemos nosotros servir al Señor. Aquí el llamado es a esforzarnos para luchar contra la pereza física. Oiga esto,
A veces decimos, no siento ir a la iglesia, mejor me quedo, estoy muy cansado para participar de una célula y mucho menos para estudiar teología. Entonces Pablo dice, esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarse es un llamado contra la pereza espiritual. No puedo, algunos dicen, leer más de 3 versículos bíblicos porque me quedo dormido. Pero miran 4 o 5 horas de Diaflix. ¿No existe un app llamado Diaflix por ahí? Netflix. Que yo me confundo, señores. Entonces, o algunos dicen, pastor, no puedo leer la Biblia porque me duermo. Hay que luchar contra la pereza espiritual. No puedo estudiar un libro completo de la Biblia. Después de todo, algunos dicen, si yo no soy pastor, ¿para qué voy a leer un libro completo de la Biblia? Pero cuando necesitamos una respuesta de parte del Señor, no sabemos dónde ir a buscarlo. Entonces, así como ponemos empeño, como ponemos a veces interés en cosas que no sirven para nada, debemos poner empeño en lo que es la palabra de Dios, porque allí está nuestra vida, allí está nuestra seguridad. Algunos dicen, no puedo cambiar esta área de mi vida, esa debilidad es demasiado difícil para dejarla. Pablo dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarse entonces es un llamado contra la pereza intelectual. No puedo aprender a esta edad, no me gusta la lectura, pues hay que doblegar la carne y decirle a la carne, vas a colaborar con el Espíritu Santo de Dios, porque el propósito de Dios es que tú no te quedes en los primeros rudimentos de la gracia del Señor. Hay un pasaje en 1 de Pedro capítulo 3:15 que nos manda a hacer esto, a santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, y dice estar siempre preparados para presentar defensa, diga conmigo defensa, para defender nuestra fe, dice, con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza de vida que hay en nosotros. Presentar defensa no es que tú te vas a pelear con alguien acaloradamente, no es que agarraste un título en teología y vas a discutir cuántos ángeles bailan en la cabeza de un alfiler. No. Es que tú vas a tratar de convencer a aquel que está perdido, aquel que está confundido, para llevarlo al conocimiento de la verdad y hacerle entender por qué tú crees lo que crees. Hay que luchar por medio de la palabra de Dios, obrando en nuestra vida contra todas esas áreas, pereza física, pereza espiritual, pereza intelectual. Hay que esforzarse en la gracia de Dios. La Biblia dice que el propósito del Señor es que nosotros no nos quedemos en los primeros fundamentos de la fe, sino que la Biblia dice, ya que nosotros hemos recibido algo que los demás no tienen, un privilegio grande que los demás no tienen. ¿Cuántos saben que Dios les ha dado un privilegio grande que los demás no tienen? Eso no te da a ti el derecho a sentirte más grande, más orgulloso, más importante. Todo lo contrario, te hace vivir agradecido, humilde, quebrantado. Y la Biblia dice esto, por tanto, dice, ya que Dios les ha dado todo esto, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, dice, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si pedimos a Dios que nos llene del fruto del Espíritu, vamos a servir a Dios y lo vamos a hacer con esfuerzo. No lo vamos a hacer con pereza, no lo vamos a hacer con desgane, no lo vamos a hacer mediocremente. Vamos a hacer lo mejor que podamos hacer para la obra del Señor. Cada uno, conforme al don que ha recibido, lo va a ministrar a los demás y lo va a hacer con excelencia. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios.
Mis amados, en segundo lugar, el Espíritu Santo llama a Timoteo por medio de Pablo y a cada uno de nosotros a mantener la integridad doctrinal. Presta atención a esto, porque esto es muy importante. Él le dice en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo anima a no enseñar diferente doctrina, sino las verdades que le escuchó enseñar, predicar y exhortar al apóstol Pablo en múltiples ocasiones delante de muchos testigos. Él le dice, no enseñes otra cosa, lo que has oído de mí delante de mucha gente, en muchos escenarios, repítelo. No lo repitas como un papagayo, repítelo como que está metido en tu alma la palabra de Dios, como que tú comprendes el llamado que Dios te ha hecho y entonces vas a ver el resultado. Mis amados, esta carta de Pablo habla como si estuviera viviendo en nuestros días, como si nos estuviera hablando para esta época, porque hoy existe una gran variedad de creencias e ideas nuevas enseñadas por hombres y mujeres sin formación teológica, sin formación bíblica. Todo lo que le cruza por la mente se lo atribuyen a que recibieron una revelación nueva y empiezan a enseñar esa revelación nueva. Pero todo lo que Dios ha revelado está ya en su palabra, no existen revelaciones nuevas. Por eso la Biblia no dejó nada suelto por allí. Oiga lo que dice la Escritura, dice el mismo apóstol Pablo hablando a una de las iglesias, dice, si yo o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea considerado maldito, sea considerado anatema. De manera que nosotros debemos ir a la palabra, dejar que la palabra nos hable, oír las palabras de Cristo, aprender las palabras de Cristo y dejar que sea el Espíritu de Dios que hable por medio de la palabra y no a nuestra propia imaginación. De ahí la importancia de tener un sistema doctrinal bíblico, un sistema al que nosotros nos apegamos para pasarlo de una generación a otra. Oí que creo que los campesinos suizos se cobijaban con unas mantas que estaban llenas de retazos de diferentes colores, que era difícil determinar de dónde venía el primer retazo, de tantos retazos o pedazos de tela para los que no entienden retazos, y se cobijaban con ello. Así hay mucha gente hoy en día que tiene tantos retazos mentales de la palabra del Señor que no sabe lo que cree, y de ahí es que usted de repente empieza a encontrar que hay Jesucristo blanco, Jesucristo negro, Jesucristo amarillo, Jesucristo con formas amaneradas, porque la gente no sabe la palabra del Señor y empiezan a inventar un sinnúmero de cosas. Debemos saber lo que creemos. ¿Me dice amén? Toca al que está a su lado y dígale, no te distraiga, Dios quiere hablarte. Aleluya. Usted y yo debemos saber lo que creemos. Yo creo que vivimos los tiempos de lo que Pablo dice aquí, dice las mujercillas cargadas de pecados. Oiga lo que dice, mujer. No es una ofensa contra la mujer, lo que él está diciendo, que dice que hay gente que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, que están siempre aprendiendo y nunca terminan de aprender. Usted no puede pasar 10 años, 15 años en la iglesia del Señor y después decirme, ¿será que estoy en la verdad? Porque o está o no está. ¿Será que lo que creo es cierto? No, usted tiene que ir de crecimiento en crecimiento, de madurez en madurez. Usted debe preocuparse por aprender la palabra del Señor. Y óigame lo que le digo, el creyente que lee la Biblia, el creyente que se mantiene educándose, la palabra empieza a ponerse junto a decir, oh mira, ahora entiendo por qué esta parte dice así, esto dice aquí y esto dice allí. Y si vamos a estudiar, mucho mejor. ¿Dice amén? Pablo habla
de que a veces hay gente que viven cambiando de creencia constantemente, de los fabulosos. Usted sabía que hay fabulosos, no lo de los dibujitos, los fabulosos, no los gemelos fantásticos fabulosos, sino los que viven fabricando fábulas fantasiosas que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Nosotros debemos decir lo que dice la palabra del Señor. Dice amén. Hay lo que le llaman en la Biblia, mis amados, doctrinas básicas del Evangelio. Esas doctrinas nos enseñan que todo aquel que está en Cristo se aparta del pecado y empieza a vivir una vida nueva que procura agradar a Dios. Son muchas las veces que nosotros oímos voces confusas a lo largo de la vida cristiana. Algunos te dicen, bueno, solo se debe adorar con una guitarra y no puede haber piano, no puede haber batería. Otros te dicen que solamente se puede adorar cierto tipo de canciones y que si tú te mueves mucho y anulan el elemento de la cultura de cada pueblo. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice a nosotros que hay cosas que son asuntos que no salvan ni condenan, pero hay verdades fundamentales de las que no debemos salirnos. Verdades como la Trinidad de Dios, verdades como la encarnación de Jesucristo, verdades como el bautismo, verdades como la llenura del Espíritu Santo de Dios, y que la Biblia es un libro que no tiene errores, es un libro que no tiene contradicciones y que es desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra del Señor. Pero sobre todas las cosas, lo que Dios anhela en nosotros es que nosotros podamos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Alguien me dice amén? Ese es el propósito, que podamos reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Toca a alguien y dígate, despiértate, que todavía Dios quiere hablarte algo más. Quiero estar seguro que están despiertos todavía. Gloria a Dios. Lo que Dios anhela, mis amados, es el desarrollo del fruto del Espíritu, porque el árbol, ¿por qué se conoce? Por los frutos, ¿verdad? Usted no se puede parar debajo de un árbol y verle aguacate saliendo y decir, yo creo que este árbol es de mango. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Verdad? O es de mango o es de aguacate. Entonces, el árbol se conoce por sus frutos. Mateo 7:21 dice, y preste oído a esta palabra, a este pasaje, casi estoy cerrando. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El árbol se conoce por los frutos. La Biblia exige y demanda que nosotros procuremos hacer morir en nosotros las obras de la carne, lo terrenal, lo grosero, lo que desagrada a Dios, y que permitamos al Espíritu Santo de Dios de explotar en nosotros el fruto del Espíritu. La Biblia dice, en todos es amor, gozo, paz, paciencia, y la lista se llega hasta 9 ramilletes del fruto del Espíritu. Hoy en día nosotros vivimos lo que llamamos una cultura de cancelación. Diga conmigo, cancelación. Muchas veces esa cultura de cancelación también afecta a las filas de la iglesia. Si no crees lo que otros creen, te cancelan. ¿Sí? ¿Es así? Si tú no tienes un grado de querubín, para no decir de apóstol, ¿verdad? Pero de querubín, hay un pastor, es un historiador de la iglesia, que dice que visitaba a Brasil a un pastor, y la primera vez que fue, dice, era pastor. La segunda vez que fue, era obispo. La tercera vez que fue, era apóstol. Y cuando volvió, era un querubín.
y cuando en cualquier momento es Jesucristo. Y ahí mismo es blasfemo. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado. Hay gente que utiliza esos títulos eclesiásticos, los respetamos. Aunque nuestra formación teológica no los comparte, los respetamos. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de no cancelar a nadie porque no tenga dogmática. La dogmática no es importante, lo que es importante es la teología, que la salvación es por medio de Jesucristo. ¿Dice amén? Que Dios es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que la iglesia fue llamada a compartir el pan, a celebrar la cena del Señor, a practicar el bautismo en agua, y de ahí no nos podemos mover a tener la Biblia como la única regla de fe y de conducta. No que vamos a consultar a tal apóstol o tal profeta, o que vamos a consultar a tal libro extra o lo que fuere. La palabra de Dios debe ser el fundamento del creyente. Y hay algo que debe prevalecer entre nosotros, que es el amor. ¿Cuántos dicen amén? El amor. Debemos ser llenos de amor, estar llenos del amor de Dios. No podemos cancelar. Yo sé cuando un hermano, cuando alguien que se dice cristiano es mi hermano en la fe. No importa que se vista diferente o que actúe diferente, yo sé si es mi hermano en la fe. Porque el Espíritu de Dios da testimonio cuando alguien está lleno del amor de Dios. ¿Dice amén? Ahora, si no está lleno del amor de Dios, usted empieza a decir medio que está queriendo ser, pero no lo es. Pero si está lleno del amor de Dios, yo sé cuando es mi hermano en la fe. Muchas veces el orgullo del saber ha hecho apagar el amor en muchos corazones. Y por eso el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No enseñes lo que te cruza por la mente, enseña lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos saben lo que es una denominación? Los que no saben, una denominación es que dentro de la iglesia cristiana existen bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos, menonitas y otra gama a veces de iglesias independientes, pero todos tienen doctrinas fundamentales donde Cristo es el centro, la palabra de Dios es la única regla de fe. Pero hoy en día, con las redes sociales, se ha desatado una ola de cancelación. En otras palabras, si mi lente denominacional es verde, yo digo todos deben ser verdes. Si mi lente denominacional es negro, yo digo todos deben ser negros. Si mi lente denominacional es azul, yo digo seguro que todos deben ser azul. Pero no funciona así. Algunos cantan y lo hacen levantando las manos. Otros dicen, como dice el hermano Silverio, como el ventilador, ¿verdad que sí? Hacen así. Y otros, ¿verdad?, saltan y brincan, pero si tienen a Cristo y aman al Señor, es mi hermano en la fe, voy a orar por él, voy a bendecirle, voy a pelear la batalla espiritual con él y no lo voy a cancelar. Alguien tiene que recibir esta palabra. Gloria a Dios. En tercer lugar, y no menos importante, el apóstol Pablo hace un llamado al servicio diligente. Dice: esto encarga a hombres fieles, idóneos. Diga conmigo, idóneos, como la esposa. Dijo: te haré ayuda idónea, ¿verdad? Para enseñar también a otros. La visión de nuestra iglesia, mis amados, está alineada a todo lo que hacemos en el ministerio. No hacemos nada para vanagloria, ni siquiera los trapos y las batas y los títulos lo hacemos para vanagloria. Lo hacemos para poner la rectitud, la integridad, la solemnidad, el respeto que demandan las cosas del Señor. No lo hacemos como una competencia carnal,
Y quiero creer y soñar y seguiré insistiendo que no seremos una iglesia de jerarquía formada por gente sin amor y sin corazón de servicio. Quiero creer, soñar que vamos a ser esa iglesia que levanta al caído siempre, que el que entra por esa puerta se sienta amado, se sienta recibido, se sienta aceptado y no se sienta condenado ni se sienta rechazado por nadie. Porque ese es el objetivo de la iglesia del Señor. La palabra de Dios nos manda a no oprimir a nadie que esté bajo nuestro liderazgo. Nos manda a levantarlo, nos manda a sostenerlo. Somos llamados a servirnos los unos a los otros. En otras palabras, a lavarnos los pies los unos a los otros. Porque si Jesucristo, que era el Hijo de Dios, se ciñó la toalla y le lavó los pies a sus hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Entonces debemos ser una iglesia motivada por el servicio diligente. Es muy importante entender que el ministerio de la iglesia es el servicio de todos, de todos. No es solamente el servicio del pastor o de los que están en posiciones en la iglesia, sino es el servicio de todos. Todos fuimos llamados a pasar el mensaje del evangelio, todos fuimos llamados a servir. Y el diablo, ¿cómo trabaja para desintegrar la iglesia? Para destruir la iglesia del Señor. Por lo tanto, es responsabilidad de cada hermano de la iglesia edificar la iglesia local, servir la iglesia local, servir en la iglesia del Señor. En otras palabras, debemos ser idóneos. Diga conmigo, idóneos. Idóneos es ser capaces en las áreas en las que nos toca servir. Que no pase un año entero nosotros haciendo las cosas como salga, porque después de todo es para el Señor, dicen algunos. Yo oí mucho eso mientras crecí en la iglesia. Se paraba a alguien, tiraba 17 notas fuera de lugar y decía, total es para el Señor. No, debemos ser idóneos, debemos abundar en los dones y debemos tratar de perfeccionar esos dones con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor dice que a cada miembro de la iglesia del Señor Dios le ha derramado dones. Dios ha colocado algo que tú tienes que hace la iglesia del Señor única. Toque a alguien y dígale, eso es para ti. Debemos ser idóneos. Hay que hacer las cosas con la mayor excelencia porque lo hacemos para el Señor. En otras palabras, si usted sirve en la puerta, no venga como que a usted lo bautizaron en vinagre. Practique esa sonrisa, no lo haga falsamente, hágalo como que usted se para frente al espejo y dice, aquí está el Señor Jesucristo entrando. Y si verdad los dientes están medio amarillitos, póngale bicarbonato. O páguese por ahí una blanqueada de dientes, ¿verdad? Los que pueden, pero hágalo y sea idóneo, sea capaz. Somos llamados a predicar y testificar, hagámoslo de tal manera que Jesucristo se sienta honrado de presentarnos delante de su Padre. Que no nos pase como dice esa palabra, nunca os conocí. Vamos a tratar de ser idóneos. Por último y final, Dios nos hace aquí un llamado a la fidelidad. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgalo a hombres infieles. ¿Dicen amén? No me están escuchando. Oiga lo que yo dije. Encárgalo a hombres infieles. Eso es lo que dice el pasaje. Dice a hombres ¿qué? Ah, no, todavía la mitad no ya se durmieron. A hombres fieles, diga conmigo, fieles. Mire, el más grande desafío en cualquier área de liderazgo es rodearse de hombres que sean fieles. Somos llamados a ser fiel al Señor. Somos llamados a ser fiel a nuestra iglesia. Somos llamados a ser fiel a la amistad. Somos llamados a ser fiel a la hermandad. Somos llamados a ser fieles a nuestra iglesia local.
porque es todo, vio un rango. Si alguien no es fiel en su relación personal, no lo será fiel al Señor. Si alguien no es fiel en la amistad, no lo será fiel al Señor tampoco, porque usted es el reflejo en el mundo natural de lo que usted es en el mundo espiritual. Y Pablo le dice a Timoteo, rodéate de hombres fieles, que no solamente sean idóneos, porque hay gente que tiene la capacidad de venderlo y hacerle cargar el dinero. ¿Usted sabía? Y no son fieles. Lo venden a usted y le dice, llévame el dinero a don Pedro, y don Pedro se queda contigo y el dinero. Pero aquí dice que sean fieles. Segunda de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque usted y yo podemos ser infieles, pero Él permanece fiel, porque si Él dice que le dará a cada uno lo que se merece, Él no cambia de parecer. Él es fiel en lo que dice. Entonces usted y yo somos llamados a servir al Señor con fidelidad. Imagínense que Timoteo se sintiera avergonzado de las cadenas de Pablo y entonces empezara a decir, las enseñanzas de Pablo no son verdad, voy a empezar a enseñar otra cosa porque Pablo está preso en cadenas. Nosotros tenemos que aprender lo que es el camino de la fidelidad, porque el anhelo más grande del creyente es presentarse delante del Señor y que el Señor se sienta que usted hizo algo para su obra, para avanzar su reino. Que el Señor pueda decir, es un buen siervo o una buena sierva. Aunque me sirvió en lo poco, lo hizo con excelencia, lo hizo con fidelidad. Y poder oír el, ven, tengo algo más grande de lo que tú esperabas. Pablo dijo al final, o ya casi terminando esta carta, yo he acabado mi carrera, yo he guardado la fe, por lo tanto me está reservada la corona de vida que Dios ha preparado, no solamente para mí, sino para todos los que aman su venida.